grabación para una tarea escolar. Vamos a hacer una oración, ¿sale? Iniciamos para alabar al Señor Todopoderoso. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias por habernos traído, Señor, esta semana, Señor, por habernos dado de tu palabra, de tu amor, de tu poder, Señor, de tu beneficio, Señor, que del pueblo, Señor, esta semana ha sido maravillosa para nosotros, Señor. Hemos tenido grandes bendiciones, Señor, que pedimos, Señor, de Jesús, que tú sigas bendiciendo, Señor, nuestra vida, que sigas dándonos, Señor, de tu amor, de tu poder. Y en el nombre de Cristo, Señor, le pedimos, Señor, que tú nos hables a través de esta palabra, que nos ayudes, Padre, a seguir adelante, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué evangelio estamos leyendo? Marcos, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ir a Marcos en el capítulo 5, por favor. Vamos a leer del 1 al 20. Y Marcos 5, del 1 al 20. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, ¿quién es él? Jesús, muy bien, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaron los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de la región. Estaba allí cerca del monte un rebaño de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran 2000, y el agua se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en el juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les preguntaron lo que había visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo del cerdo, y comenzaron a rogarle que se fuera de su control. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabes?
¿Está grabando la historia? Hoy vamos a descubrir cómo Jesucristo puede liberarnos, ¿vale? Como liberó a este hombre, así que Jesucristo nos puede liberar. Muchas veces hay alguna situación muy terrible, ¿no? Nuestras vidas en la cual algunos de nosotros no podemos eh, tratar, tratamos muchas veces de liberarnos por nosotros mismos, podemos quizá tener alguna enfermedad, podemos tratar de curar, podemos tener algún tipo de adicción al alcohol, a las drogas. ¿Y qué dice el borrachito cuando ya quiere dejar de tomar? Yo puedo solo, no, yo puedo. O otras personas dicen que son oprimidos, ¿no? Que, ay, es que me siento oprimido, me siento débil, me siento tristeza, ¿no? De una depresión, deprimido. Algunos tienen como dependencia, muchas personas, principalmente las mujeres que están con su esposo, me pegan porque me quieren, ¿no? Por eso no me voy con otro. Porque si me, en el fondo de su corazón, él no intenta hacer daño. O hay mucha gente pues, que ya pues, contaminada. Entonces, en ese sentido, pues, no hay nadie que lo pueda liberar. Él, por sus propias fuerzas, no va a poder salir. La persona difícilmente sale por sus propias fuerzas. Necesita apoyo. ¿Sí? Pero, ¿quién puede ser tan misericordioso para liberarlo? Jesucristo. Muchas veces esto rebasa la situación humana. Y este era uno de los casos del endemoniado. ¿Quién lo podía liberar? Pues que nada más. No había nadie. Había mucha gente en la ciudad, pero la gente no tenía temor de Dios. Esa ciudad era una ciudad con gente que no tenía la cultura judía. Jesús estaba con sus discípulos y se trasladó a esta nueva ciudad que era Gadara, que era los montones de una ciudad en donde eran griegos y romanos. ¿Ah? Era como una ciudad influenciada por Grecia y la habitaban los griegos, romanos y judíos. Pero algunos judíos más bien eran judíos que no tenían las tradiciones judías, prácticamente difícilmente llevaban la liturgia. El lugar estaba muy ligado a costumbres que no eran judías, que no practicaban la religión. ¿Dónde vivía el endemoniado? ¿Se acuerdan? ¿En dónde? En los sepulcros. Él ya no vivía en la ciudad, ya vivía en los sepulcros. ¿Por qué en los sepulcros? Pues era una persona relegada, ¿no? Por ejemplo, aquí en calle, ¿cómo se llama? Ecuador, ¿no? O allá en la Santa Avenida Zacago. Imagínense un perro rabioso, ¿vale? Ahí, por la casa de Sonia, hay un perro rabioso, Junas, ¿no? Y entonces el Junas anda rabioso, pero no pasa por ahí porque es el perro rabioso, ¿vale? Entonces la gente pasaba por ahí, pero pues vigilando que no pasara el perro rabioso por ahí, ¿no? Tenía que pasar un momento por ese lugar, pero no tenía la seguridad de pasar por ahí bien. Entonces ya esa persona estaba fuera de la ciudad, ya en los puntos en donde la gente ya no va, eran cuevas naturales en donde ahí enterraban a los cuerpos y ahí se iban a meter a esas cuevas. Ahí lo amarraron con cadenas en las manos y en los pies. ¿Y qué dice la palabra que hicieron en él? Aparte de amarrar, ¿qué pasó? No, los volvemos a ver esto. Lo rompieron, rompió sus cadenas, rompió los grillos que tenía. La persona lo amarraron en los pies y él rompió todo lo que las amarras y nadie lo podía detener. Entonces el perro rabioso estaba muy fuerte y podía romper las cadenas con las que lo llegaban a amarrar.
Y entonces nadie lo podía detener, por eso ya lo habían mandado a otro lado. Pues las personas le tenían miedo y estaba allá afuera. Y los familiares y conocidos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué creen que haya pasado? Lo abandonaron. Lo abandonaron, estaban deteniendo, estaba loco. Era como un alcohólico. Ya no tenía razón. Ya estaba fuera de sí. Ya esta persona ya no era una parte de la sociedad productiva. Ni siquiera lo quería ya en tu casa. El endemoniado ya no era una persona feliz. ¿Sí me explico? Ya era una persona que estaba llena o oprimida por el demonio. Exacto, ya no era él. Ya era el demonio más que él. Exacto, entonces vamos a descubrir cómo puede ser libre. Si esa persona fue libre por Jesucristo, ¿quién puede ser libre? Todos. Todo. Muy bien, la gente puede ser libre a través de Jesucristo, pero ¿cómo? Entonces, en Marcos está la respuesta. En Marcos 2, 5, 2, ¿qué dice ahí? Entonces, fue a donde estaba Jesús, ¿no? Y en el versículo 6, ¿qué dice? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Muy bien. Entonces, este endemoniado, en un momento de lucidez, vio a Jesucristo. Y al ver a Jesucristo, corrió para llegar a su encuentro. ¿Vale? Desde los segundos, desde donde estaba, él vio que venía Jesucristo en la barca y se echó a correr para encontrarse. Y cuando llegó, se llegó ante él. ¿Sí? Pero vamos a preguntarles a ustedes, ¿cuál es esta persona conoció a Jesús al verlo desde lejos? Los demonios, porque él era de una ciudad donde no te conocían a Jesús, no conocían a Dios, no eran judíos. Entonces, las personas endemoniadas, las personas hundidas en alguna situación tienen algún tipo de lucidez en algún momento. En algún momento van a buscar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en ese momento van a tener una decisión para salir de esa opresión o de ese endemoniado, de esos demonios, de esa posesión o de esa adicción, quizá. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que está borracha de vez en cuando anda medio borracho, no está completamente perdido. Si en ese momento ellos buscan a Jesucristo, se arrodillan ante Él y claman por salvación, ¿qué creen que va a hacer Jesucristo? Exactamente, va a haber una oportunidad de liberarnos. Amén. Entonces, hay que venir, no importa cuál sea su pecado, no importa cuánto haya perdido, si ya lo dejó su familia, si ya vive en la calle, si ya vive en el panteón, si es una persona que es como un perro rabioso, o una persona de esas que estás así, no sabes, pasas así que a ver si no te hace algo, te da miedo esa persona. Pero en su momento de lucidez se puede clamar a Jesucristo. Sí, ¿sí han escuchado del ciego Bartimeo? Amén. ¿No? Bueno, en Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 y 42 y al 52, perdón, está la historia de un ciego que Jesús sanó. Pero el ciego, cuando iba pasando Jesús, empezó a gritar, no sabe qué dijo. Sí, dijo Jesús, Jesús, hijo de David, No sabe. ten misericordia de mí. Sí, así decía. Decía Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, dijo. Rogaba por sanidad, clamaba, porque sabía que
Jesucristo estaba pasando por ahí. Este endemoniado, quizá en ese momento no conocía a Jesús, pero el mismo demonio que tenía dentro, yo creo que entendió y dio la oportunidad de que esa persona que venía a la barca lo liberara. ¿Sí? A lo mejor no conocía a Jesucristo, pero sabía que se iba y le pedía o se hincaba delante de él, Jesucristo le iba a tener misericordia. Y entonces así hay unas personas que pueden ser que no claman, ¿sí me explico? No quieren salir de esa adicción, no quieren salir de esa enfermedad, no quieren salir de esa opresión o de esa posesión. Por más oración que nosotros podamos hacer, por más que nos llevemos con un sacerdote, con una persona, ¿qué nos llama? Una de las que sacan los demonios, o con un pastor, o con un hierbero, o con un grupo, o con quien ustedes quieran, nunca va a pasar absolutamente nada, al contrario, se van a chamucar más. Porque las personas no han confesado a Jesucristo, no han clamado por misericordia, no se han hincado ante el Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa que tendría que hacer la persona vivir endemoniada o algo por el estilo es buscar a Jesucristo. Amén. Entonces, acercarse a alguien para ayudar, ese es el momento de lucidez, cuando el endemoniado va y se hinca ante Jesucristo. ¿Sale? Entonces, otra cosa es cómo desde el interior de su ser, él quiere ser liberado. ¿Sí? Esa es la intención. Si tú desde el interior quieres ser liberado, quieres ser salvado, quieres ser libre, ese es el primer paso, ir a Jesucristo y arrodillarte ante él. ¿Vale? ¿Cómo pueden liberar a Jesucristo? Pues vamos a seguir leyendo, ¿sale? Al final de cuentas pueden ir al versículo 7, pues es el que sigue después de ese. ¿Qué dice? Ok, es decir, Dios tenía completo poder sobre el demonio. Entonces, tiene que tener la seguridad que no están yendo con una persona improvisada, se puede decir. No están yendo con un hombre, sino están yendo con Dios mismo. Entonces, ¿quién es el que sana? ¿Quién es su sanador? ¿Y quién es su libertador? Entonces, Jesucristo es el único que puede hacerlo libre. Jesucristo es el único. No hay que ir a otro lado, sino a Cristo. Y en este sentido, en el versículo 13, ¿qué hace Jesús? En el 13. Marcos 5:13. Ok, entonces Jesús libera a esa persona, ¿vale? Con el poder de Dios, libera a esa persona y los demonios se van a los cerdos y los cerdos se avientan a las mañanas, ¿sale? Bueno, Jesucristo te libera, pero no solo quedas libre, sino quedas limpio de pecado. Los cerdos eran un animal inmundo del pueblo de Dios, del pueblo hebreo, del pueblo judío. Ellos eran animales que no podían comerse, ¿sí? Pero en esa ciudad de Decápolis no temían a Dios, y entonces los cerdos eran criados como animales, como las vacas que eran, así tenían a los cerdos. Aquí no sé si crían cerdos, aquí no sé, ¿sí? Bueno, aquí también crían cerdos, por ejemplo. Pero los cerdos no son considerados animales inmundos en esta ciudad.
en donde estaban los judíos, en la ciudad de Samaria, no había cerdos. Era en contra de la ley de Dios tener cerdos, criar cerdos. Pero en Decápolis no conocían a Dios. Entonces tenían a sus cerditos ahí. Y era su forma de vida criar cerdos, vender cerdos, comprar cerdos. ¿Sale? Pero Dios, 2000 cerdos para el peñadero. ¿Sale? Ahí vamos. ¿Qué hizo con la ciudad? ¿Como de cuántos habitantes calculan una ciudad de ese entonces? Si aquí somos veintitantos mil en todo el municipio de Tlaxcala, ¿como cuántos creen que había en la ciudad de Decápolis hace 2024 años? ¿100? Poquito más. 1000, supongo. Había más cerdos que habitantes. ¿Sí me explico? O supone el mismo número de cerdos que habitantes. ¿Sale? Es una pérdida económica para la ciudad terrible. ¿Sí me explico? Les dieron en la torre. A lo mejor cada familia tenía sus 5 cerditos, pues todos. ¿Sí me explico? Perdieron todo. Porque Jesucristo limpió la ciudad de pecado. O sea, miren, lo que estaba diciendo, lo que sucedió, fue que Jesús no llegó nada más a liberar al Gadareno, sino quería limpiar la ciudad de la inmundicia, del pecado. Quería que Decápolis se transformara, quería que todos los habitantes de la ciudad supieran que Jesús, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, había llegado al lugar y había limpiado toda la maldad del lugar. Quería transformar ese lugar, quería que todos entendieran que ese era el Hijo de Dios que había llegado a quitar el pecado del mundo. ¿Sale? Eso era lo que simbolizaba eso. Eso era lo que Jesucristo quería, que ya no vivieran en su ignorancia, que ya no vivieran en su injusticia, que ya eliminaran todo todo su pecado en su vida. ¿Sale? Y así es como te libera Jesucristo. Jesucristo no llega y te libera, sino Jesucristo elimina tu pecado. Jesucristo no quiere que seas libre para después volverte a embarcar. Jesucristo quiere que seas libre para que limpies tu vida, para que elimines todo pecado. Si a lo mejor el drogadicto fuma y toma, deja de tomar, o deja de fumar, deja de tomar y se sigue drogando, no sirve de nada. Y si deja las drogas y se sigue emborrachando y se sigue contaminando, al rato va a volver a caer en las drogas. O sea, Jesucristo no quiere eso. Jesucristo no te va a quitar la enfermedad para que te vuelvas a comer, no sé, te estás enfermo del corazón, te destapa las arterias y te vuelves a echar tus tacos de carnitas. ¿Qué es lo que va a pasar? Te van a volver a tapar las arterias. ¿Sí? El endemoniado ganarino, ¿qué le va a pasar si lo libera, pero no lo limpia? Pues va a volver a caer. ¿Sí me explico? Es que Jesucristo lo que hace no libera nada más, sino que Jesucristo transforma. Jesucristo libera y libera y limpia. ¿Sí? Todo lo que eres tú. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con las personas cuando vieron a este endemoniado? Cuando llegó, es en el versículo 15. ¿No? ¿Quién me lee el versículo 5:15? Marcos 5:15. Sí.
Bueno, en el, gracias. En el versículo 15 menciona que el endemoniado que había estado endemoniado ya estaba como sentado en el exacto. Y era una nueva persona así. Amén. Entonces ya no era el borrachito que estaba tirado ahí en la esquina, que todo el mundo se pasaba a ver, decía algo. Ya no era un partido que volteabas a ver si no estaba haciendo la mordida. Ya era un perrito así, es como el cachi, ¿no? Acá bien, bien pipí, o hasta perfumado, yo creo. O sea, ya era una persona completa, ya era toda una persona completamente transformada por Jesucristo, ¿sí? Y entonces llegan estas personas y lo ven así y dicen, ¿qué pasó? Y ya empiezan a contar qué es lo que pasó. Y entonces, ¿qué hicieron esas personas? Se asustaron y ¿qué hicieron? Le rogaron a Jesús que se fuese. Tuvieron miedo y le dijeron, pues vete de aquí. ¿Qué onda con ellos, no? ¿Pero por qué creen? Porque eso ya no tiene. Exactamente. Gloria a Dios. Porque ellos querían seguir en su pecado todavía. Porque ellos seguían pensando que querían cerdos. Querían ser como los cerdos, quizá. ¿No? Querían seguir su injusticia. Ellos no les pareció bien la salvación y la santidad. No fue algo que les atrajera a seguir a Jesucristo. Querían su vida antes, querían que fuera como seguía siendo, ¿sí? No querían interrupciones en su estatus de vida. Yo así estoy bien, no vengas a perturbarme, porque Jesús les mueve el tapete. O sea, si tú quieres ser cristiano, pues no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Si tú te consideras libre y limpio, tú ya no puedes estar haciendo lo mismo que hacías antes. Y entonces, pues así está bien, hermano de Drácula, porque mío no es. ¿Sí? La gente no quiere cambiar su vida, no acepta cambiar su vida. Entonces, aunque llegue Jesucristo y limpia toda injusticia de su entorno, de su casa, los bañan, los limpian, los arreglan, y lo primero que hacen es irse otra vez de parranda. ¿Sí me explico? No quieren cambiar. Y así era esta ciudad. Cuando vieron a esta persona completamente transformada, vieron el poder de Dios, pero dijeron, no, no, ¿sale? Es triste, pero así ocurre. Esta persona sí quería la sanidad, pero vamos a ver qué ejemplo de la palabra de Dios de eso. ¿Se acuerdan? Es que a veces no lo tomamos como nuestro, no sé si me explico. A veces pensamos que pasó en algún lugar de Jerusalén hace 1000 años, hace 2000 años. Pero no aquí en Tlaxcala, en mi persona. ¿Vale? ¿Recuerdan el joven rico? El joven rico, ¿qué quería el joven rico? ¿Qué? Decía, ¿cómo puedo seguir a Jesús? Y le dijo, ya cumplo todos los mandamientos, yo ya cumplo todos los mandamientos. ¿No? O sea, yo ya desde niño he cumplido los mandamientos. Y le dijo a Jesucristo, pues entonces vende todas mis posesiones
y ven conmigo. ¿Y qué pasó? Dijo, no, no puedo dejar eso, no te puedo seguir. ¿Vale? Otras personas, por ejemplo, los fariseos, ¿qué querían? Querían el reconocimiento de la sociedad. Y entonces cuando los confronta Jesucristo y les dice que son falsos, que son hipócritas, que tienen que seguirlo a él, dicen no, porque voy a perder mi estatus. Tú andas con leprosos. ¿Cómo crees que yo voy a andar con un leproso? Con un cobrador de impuestos. Al rato me vas a juntar con los romanos o con los griegos. Y sí, ¿sí me explico? Entonces, no querían quitar su estatus, los judíos. Otro ejemplo puede ser las personas, ¿no? Decían que dejen que los muertos se entierren a sus muertos. Querían herencia. Déjame cobro cada herencia y ya después te sigo. Más tantito me ven, dame permiso, me voy y regreso rápido. No, deja todo y sígueme. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice Jesucristo. Está dispuesto a dejar todo. Entonces, hay mucha gente que, en serio, es increíble. Ya lo perdió todo. Ya no tiene nada. Lo libera Jesucristo y regresa. Y dice, no. O nada más un ratito y dice, no, eso está diciendo, ¿cómo le vuelvo a contaminar? Es difícil, yo sé, porque viene en un contexto, pero de todas formas, no hay nada que perder, ¿sale? Jesucristo, ¿cómo te libera? Te libera sin más, ¿sí? Te libera como que todo lo que eres ya pasa en el pasado, llega a ser en el pasado, es una nueva persona, ¿sí? Como el endemoniado ya no tenía familia, ya vivía en los sepulcros, ¿sí? Vivía en un panteón, pues sí, y ya lo ven restaurado y todo, pues dice, no, pues vámonos con Jesús, ¿yo para qué me quedo en esta ciudad? Para que me vuelvan a contaminar, mejor no. El ex endemoniado rogaba porque lo dejaran con él, y Jesús no se lo permitió. ¿Qué gacho? ¿Por qué no se lo permitió? Pero les voy a contar una historia que pudo haber sido. El endemoniado gadareno regresa con su esposa, con sus hijos a la ciudad. Al poco rato pues ya empieza a criar cerdos, ¿no? Porque pues eso se dedicaba a la ciudad. Y entonces empieza a pecar de nuevo, pues a lo mejor se va, se echa unos vinitos con los romanos, se pone a jugar, no sé, qué jugaban los huesos ahí en ese entorno, ¿no? No sé si tenían dados. El chiste es que empieza a volverse endemoniado. Y a lo mejor no una legión, pero pues unos 2, 3, 4 sí entran a la legión. No sé si han escuchado la historia de Lucas que dice que el espíritu inmundo se va y encuentra su casa barrida y adornada y llega y invita a 7 espíritus peores que él. ¿No? Sí. ¿Sí han escuchado eso? Así dice, miren. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Sabes? Entonces, ¿cuántas veces han visto a una persona que sale del centro de rehabilitación y termina más hundido que cuando estaba antes en su primera etapa? ¿Sí? Pues yo me voy más con el versículo que dice, el 20, A ver. que se fue el ex endemoniado y comenzó a publicar en Decápolis Juan
O sea, no te gustó mi historia. Ahí vamos. Le dice, vete a mi casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sale? Jesús no deja a las personas a un destino cruel. Jesús no te deja solo y abandonado en tu inmundicia, se puede decir. ¿Sí? Jesús te libera. Esa es una cosa que libera. ¿Y luego qué va a hacer? La segunda cosa que vimos. Limpia. Te limpia. ¿Sí? Te limpia de tu pecado. No nada más te libera. Ya estás libre. Te rompe las cadenas. Órale ya. No. Te baña. ¿Sí? Te limpia. ¿Y luego qué hace? ¿Qué hizo con el endemoniado? Una nueva vida. Ya lo liberó. Ya lo limpió. ¿Y luego qué hizo? Le da una nueva vida. Lo mandó a su casa. Le dio un propósito. Predicar. Su testimonio pudo haber servido más ahí que en otro lugar, que ahí lo conocían y sabían quién era el endemoniado, cómo había estado antes. Entonces sí, su testimonio era impactante. El verlo, después de haberlo visto en la condición que lo hayan visto, después de verlo ya ahora transformado, definitivamente era un testimonio vivo del poder de Dios, definitivo. Pero lo que hace es que te da un propósito de vida, no te deja no te deja solo, sino te encamina a hacer algo por él, ¿no? No es indiferente y entonces tiene misericordia. Bueno, él no vino nada más a mostrarnos ese camino, sino nos da ese entendimiento, ¿sí? El endemoniado ya no hizo más, sino que hizo lo que Jesucristo le mandó a hacer. El endemoniado le dio el camino que debía andar, como dice la palabra. Le dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Entonces, él lo que hace es encaminar a las personas y ya limpias, ya transformadas, les da un propósito en su nombre. ¿Sí? Amén. Entonces, el embajador de Jesucristo en Decápolis, ¿quién fue? El endemoniado. Y el embajador de Jesucristo en Atlatlapa, ¿quién es? Nosotros. ¿Sí? Nosotros somos esas personas que Jesucristo liberó, que Jesucristo limpió y que Jesucristo nos puso en este lugar para predicar sus maravillas, para predicar sus buenas nuevas. Él nos envió a este sitio para un propósito. ¿Sí? Entonces ese propósito es lo que le dijo al endemoniado. Cuéntales, dice, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sí? ¿Lo han hecho? ¿Ustedes, don docente, le han dicho? ¿Cómo cuántos familiares tienen en el pueblo? Él quería que se salvara también él, pero el perro regresó y no hubo nada. El endemoniado quedó cero. Bueno, pero nosotros aquí en Atlatlapa, ¿cuántos parientes tienen por aquí? Ya perdí la La cuenta. cuenta. Más de 100, ¿no?
pues vaya a los suyos, a los Martínez de Atlatlán, y dígales cuán grandes cosas ha hecho Dios por usted. ¿Sí? ¿Cuántas maravillas le ha mostrado? Igual para ustedes, hermanos. Yo sé que a lo mejor vienen de fuera o lo que ustedes quieran, pero conocen a alguien. Cuéntenle cuántas maravillas ha hecho Dios por ustedes. ¿Sí? La gente no quiere hablar, no quiere escuchar hablar de Jesucristo, pero ustedes tienen que decirle: yo fui liberado, yo fui limpiado, yo fui transformado por Jesucristo. ¿Sale? Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Empecemos con eso. Empecemos por los nuestros. Empecemos en el lugar en donde nosotros estamos. Y ya después ya querrán ser discípulos que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, pero inicien en su lugar. ¿Sí? ¿Cómo? Ya después se van a África de misioneros allá con los negritos, no importa. Pero ahorita, aquí con los morenitos, aquí en Atlatlán, ustedes les cuentan. Dice Juan 14:12, dice así: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Espíritu Santo que mora en ustedes, que mora en mí, ese mismo Espíritu es el Espíritu de Jesucristo. Y mayores cosas podemos hacer de lo que está escrito ahí. ¿Sí? Entonces, si se topan un endemoniado, no duden que ustedes tienen el poder de Dios para liberarlo. ¿Sí? Pues libéralo. Recuerden que ándale, para machacarle la cabeza al diablo. Miren, ustedes tienen el poder de Dios en ustedes. Ustedes pueden hacerlo. Pero en un inicio, ¿cuál era el primer paso que hizo el endemoniado? Acercarse a Dios. La gente, aún con más perdida que esté, aún con más drogada que esté, aún con más endemoniada que esté, aún cuando tenga una legión dentro de ella, en el momento en que vea la luz de Jesús, en ese momento puede hincarse. En ese momento pueden ser ustedes esa luz de Jesucristo. Entonces, en ese momento puede ser, no estoy diciendo que sea, puede llegar a ser que alguno de ellos les pida ayuda. ¿Sí? Y ustedes tienen que orar por él, porque ustedes fueron enviados a eso. No duden, ustedes tienen el poder de Jesucristo entre ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes. No está al lado de ustedes, no está arriba de ustedes, no está abajo de ustedes, está en ustedes. De ustedes fluyen esos ríos de agua viva. Ustedes son Jesucristo. En ese momento no va a haber nadie más que ustedes para orar por él. ¿Sí? Pero ustedes tienen el Espíritu Santo en ustedes. Entonces, sí van a ser la luz de Jesús para esas personas. Lamentablemente, no todos quieren, y como les dije, pues mucha gente hasta corre a Jesucristo de su casa. Vete de estos contornos, yo no quiero cambiar. Aquí, ¿cómo dice? Aquí adoramos a los 400 pueblos, a la Virgen de Guadalupe, y no queremos nada que ver con los cristianos ni con Jesucristo. Ándale, esto no es católico, no vengan a predicarnos. Bueno, está bien, Señor, que Dios lo bendiga, ¿no? Está bien, no les vamos a enviar así, parece que, a ver qué almas sacan del infierno. Esas mismas almas del infierno buscan a Jesús. ¿Sí me explico? Así es. En un momento de opresión, así cuando estén como endemoniados, como aquel gadareno, verán si no se llegan ante Jesús. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, bueno, de entrada vayan a los suyos y predíquenles. Ya los demás ya los van ganando después. ¿Va? Vamos a orar. Señor Dios.